Me pidieron que alguien que quiere ser creador de contenido, ¿qué le podría yo? Mauro, lo que pasas preguntando ya lo contesté la semana pasada, A ver si revisamos el programa. Me preguntaba qué recomendaciones tengo yo para un creador de contenido. Te voy a decir cuál es el problema. Cada vez hay más creadores de contenido que no crean contenido, porque no tienen contenido. Los ves tú de pronto, ¿qué haces? El mismo baile en TikTok. Qué bien. Págame dinero. No. Un creador de contenido tiene que tener contenido. ¿Qué es lo que vas a crear? ¿En qué área lo vas a hacer? ¿Y qué puedes aportar? Yo modestamente traslado información. Mucho de lo que hago es trasladar información que está solo en inglés, que no la encuentras casi en español, que a veces algunas notas que yo comento aquí solo salieron en español en un periódico peruano de provincias, además ni siquiera de Lima, ¿no? Y yo soy una correa de información y soy un provocador de la inteligencia, del pensamiento, de la razón, de la ciencia, del conocimiento, de los datos, de los hechos y del arte. Eso es a lo que me dedico. Allí tengo mucho que aportar porque he vivido mucho, porque he tenido mucha experiencia en un montón de espacios, gracias a que por eso peino canas. ¿Qué vas a aportar? Una vez que sabes qué vas a aportar, tienes que decidir a quién se lo quieres dar. ¿Quieres grandes mayorías? Pues vas a tener que utilizar los mecanismos necesarios que le gustan a las grandes mayorías. ¿Quieres un grupo de personas que probablemente no serán mayoritarias, pero que necesitas que tu mensaje sea como es porque quieres presentarlo de cierta manera? Pues haces lo que yo y te conformas con un canal pequeñito. Y luego haces lo mejor que puedas. Haces lo mejor que puedas. Aprendes a utilizar tus herramientas, a utilizar la voz, a utilizar la edición de vídeo, a utilizar el sonido, a utilizar tus dotes comunicativas para generar un producto que le resulte interesante a la gente a la que te quieres dirigir. Pero primero que nada tienes que tener contenido. La gente que no aporta nada abunda y es aburridísima. Yo veo muchísimos videos todos los días. Y luego cuando encuentras a alguien que es original e inteligente y que te ofrece, te aporta algo, siempre es una alegría. Y entonces a eso vuelves constantemente, ¿no? Me pasa con una chica que se llama Refashion Hippie, que se dedica a la moda. Y te imaginas, yo estoy viendo cosas de moda, sí es raro. Pero es que ella, por ejemplo, se burla de los diseñadores que presentan locuras o de los precios. Ya lo presentamos aquí alguna vez, vimos cosas de los precios de los grandes diseñadores, ¿no? Balenciaga, unas agujetas, cordones para zapatos con las puntas de oro, $2,500, y hay quien lo paga. Y esta mujer va, lo descubre, te lo trae y se burla de ello, además con una mala hostia maravillosa. Y me encanta verla. Y hace fundamentalmente cortos, Ella hace fundamentalmente cortos. Entonces, quien tiene algo que aportar va a tener público, va a traer público. Poco, mucho, su público. Pero si no tienes contenido, la forma no sustituye al fondo. Eso sí te lo puedo decir. Eso es lo que ha jodido a muchos grandes movimientos artísticos, como el movimiento Pánico, en el que estuvieron Jodorowsky y Arrabal. Ya nadie sabe quién es Arrabal, del que siempre se dijo que no tenía nada que decir, pero lo decían muy bonito. Y Topor también fue parte del movimiento Pánico. Entonces, no, tienes que tener algo que decir primero que nada. Y es lo mismo que les decía a los escritores la semana pasada. Primero tienes que contar, tienes que vivir para saber qué quieres contar. Bueno, si vas a hacer dibujos animados, pues haz dibujos animados. Ya tienes muy claro cuál es el contenido que vas a crear, historias de dibujos animados o historias de stop motion, lo que fuera. Pero si te vas a sentar tú frente a la cámara, tienes que ofrecer algo. Yo no sé si ofrezco lo suficiente, pero agradezco muchísimo a toda la gente que está conmigo, a toda la gente que me acompaña semana tras semana.